¿Cómo están, amigos de Zentech? Bienvenidos a la siguiente edición de su Zentech Podcast. Hoy vamos a platicar un tema muy cercano a mi corazón y es el por qué yo colecciono juegos retro. ¿Qué es lo que me gusta de los juegos retro? ¿Tengo problemas mentales? ¿No tuve infancia o por qué, verdad? Y no, es una pregunta válida, ¿verdad? Es una pregunta válida que a veces pienso, o sea, ¿por qué me interesa o por qué yo quiero aferrarme a tener cosas de estas regadas por todos lados en mi casa? ¿Por qué al verlas y tenerlas, incluso con todo y que no las juegue, por qué me hacen, digamos, feliz de cierta manera? Sí, es algo un poquito de exploración que quiero hacer ahí. Y pues bueno, de perdido no soy el único, ¿verdad? Como ustedes saben, especialmente en los últimos, ¿qué les gusta? 10 años, ha habido un boom en lo que es la colección de los juegos retro. O sea, yo creo antes del 2005 retro video gaming no era para nada lo que es hoy. Yo creo que uno de los cambios o de los agentes más grandes al boom, a este fenómeno del retro gaming, fue sin duda el Angry Video Game Nerd. Para ustedes que lo conocen, o sea, él es obviamente un youtuber gringo, entonces no tienen contenido en español, pero es muy famoso. O sea, dudaría que no hayas escuchado nunca nada de él si estás viendo este canal. Él yo creo que tiene desde el 2006 haciendo videos sobre juegos retro. Él fue uno de los primeros, o la primera persona que yo vi en YouTube que tenía una colección completa de juegos de Nintendo y... O sea, esto no es nada. O sea, él tiene así sus anaqueles llenos de juegos. Pero, o sea, comparado con otras cosas, colecciones que yo he visto, digamos, en Instagram hoy en día, un pelado en Australia que su casa entera está llena, pues es un museo. O sea, ya quisiera el museo ese que está ahí en Texas, alguno de los retro video games, tener todas las cosas que él tiene. Y aparte en su garage tiene también un arcade. Él hizo una réplica de un arcade en los 80s con las luces, las maquinitas. O sea, no, hombre, no, hombre. O sea, cuando yo veo aquí mi cuarto y que alguien viene o sale la plática, dice, no, y tienes muchas cosas. Hijo, esto no es nada, mi buen, nada comparado con lo que muchos otros tienen, ¿verdad? Entonces yo siento que de perdido todavía estoy en el lado saludable de lo que es la colección. Mi obsesión por videojuegos retro se detiene en el punto de que, bueno, o sea, obviamente tiene un límite económico, ¿verdad? Que no voy a gastar ni me voy a poner en deuda para comprar, pues, videojuegos viejos. O sea, no. Eso sí lo tengo bien claro. Es un hobby para mí, un hobby que estoy tratando de hacer, pues, llevarlo un poquito más a la práctica mediante este canal. Y es algo que yo siento que, de perdido en mi caso, tiene validez y la puedo justificar un poquito mejor que quizá muchos porque yo crecí con esto. O sea, los videojuegos estuvieron conmigo desde muy pequeño, por las buenas, durante las buenas y las malas y las peores. Yo de hecho me acuerdo de cuántos años yo tenía o que qué estaba haciendo a cada etapa de mi vida basado en qué juegos había disponibles o estaban siendo lanzados o qué consola era la vigente en aquel entonces. O sea, bien extraño. O sea, yo te puedo decir que en qué año de la prepa yo estaba cuando salió el 64 o el Super Nintendo que estaba en la secundaria o el Atari que estaba, qué edad tenía yo y todo eso, ¿no? Entonces para mí ver estos juegos, muchos de estos son juegos que yo tuve en aquel entonces. Yo tengo, mi colección está dividida en dos partes. Yo, si me has seguido, pues sabrás que yo soy de México, de Monterrey. Ahí está mi casa, ¿verdad? Ahí es donde vive mi familia. Y ahí es donde yo tengo pues mis juegos originales. Los juegos con los que yo crecí y que afortunadamente nunca me tuve que deshacer de ellos. O sea, yo siempre quise tenerlos cerca y aunque ya no los jugara, o sea, cuando yo jugaba el Nintendo, pues ya no jugaba yo el Atari o Super Nintendo 64, o sea, incluso fue muy difícil jugar Atari porque las televisiones cambiaban, ya las conexiones de atrás eran diferentes, etcétera. Entonces, ¿por qué no me deshice del Atari? Pues digamos porque, como les digo, desde chiquito yo siempre sentí que estos eran parte de, pues no solo de mi infancia, sino de quién soy yo, de mis memorias, ¿verdad? Eran no solo los momentos que yo jugaba solo, sino cuando estaba muy chiquito, pues todos mis amiguillos de la escuela o de la cuadra, pues todos tenían, digamos, el Nintendo o el Atari. Entonces, muchas veces los momentos más divertidos es yo me recuerdo cuando íbamos a jugar a casa de alguno de estos niños o ellos venían a mi casa y cuál era el juego que estábamos todos jugando y se me da hasta cierto tipo de ternura imaginarme a niños jugando, por ejemplo, Pitfall. O sea, un juego que para estándares de hoy pues es risible, ¿verdad? Es muy primitivo.
Pero en aquel entonces esto era, o sea, me explotó así la cabeza de que yo podía tener un juego así de este calibre en mi casa. Y ya no digas, pues, el Pac-Man, por ejemplo. Aquí agarré unos cuantos de ahí atrás ahí random. O sea, no tengo una historia preparada para cada uno de ellos. Pero el Pac-Man, pues, obviamente es un juego que dejó una legacía increíble. Un personaje que es vigente al día de hoy. Y pues que es quizá uno de los pilares de lo que es la historia de los videojuegos. Pac-Man. Space Invaders, que es quizá el juego. Y diga, yo creo que sí, tengo razones para pensar que este es uno de los juegos que en realidad movieron a la industria de los videojuegos de ser un fad temporal a algo establecido. O sea, esto salió principalmente en los arcades y generó, yo creo que este es de los juegos que ha generado más dinero en la historia de los videojuegos. Y pues es un juego que si tú lo vas a notar especialmente, pues es un juego bastante primitivo. Pero me divertía tanto como me divierte en el día de hoy el nuevo Zelda Breath of the Wild y el Call of... No, creo que no juego Call of Duty. Fue el primer juego que se me vino a la mente. El World of War, el Horizon. O sea, juegos que son millones de veces más sofisticados y que requieren más capacidades tecnológicas de hardware y de software, etcétera. Pero lo que es el factor diversión, yo lo sentía igual cuando era chiquito jugando estos píxeles cuadrados burdos en la pantalla. Para mí no se veían como píxeles cuadrados burdos y sonidos primitivos de los chipsets de aquel entonces. Yo creo que mucho de eso tenía que ver de que la imaginación llenaba todos los espacios que la tecnología no podía llenar en aquel entonces. Entonces, para un niño, el ver, por ejemplo, un cuadrito con otro cuadrito y te dicen, no, es que esta es la espada, pero obviamente pues no, no parece una espada. Quizá para algún adulto en aquel entonces, ¿qué es eso? No entiendo. Pero para un niño, quizá con el poder de la imaginación, llenabas los gaps ahí y para ti las imágenes y las gráficas ya eran irrelevantes porque el efecto que tenía en tu mente, en tu imaginación, pues te llenaba de diversión, ¿verdad? Yo soñaba con este tipo de jueguitos, ¿verdad? Y yo recuerdo las sensaciones, cómo mi mente se expandía violentamente en cada generación. El primer juego que yo vi, estoy en que fue un juego de Intellivision. Posiblemente fue, pudo haber sido Shark Shark o Advanced Dungeons and Dragons o quizá más factiblemente fue un juego de matemáticas que se llama Math Fun, que ahí los tengo. Un juego de matemáticas. Pero fue la primera vez que yo vi a alguien sentado enfrente de una televisión controlando cosas en la pantalla. Yo hasta ese punto de mi vida no sabía que eso era posible. Yo quizá tenga que unos 5 años. La verdad es que no me acuerdo de cuántos años tenía esa vez. Pero sí me acuerdo que fue en casa de un primo. Este primo, él tenía siempre the latest and the greatest. Porque ellos pues tenían yo creo un poquito más lana. Se iban a Estados Unidos, cosa que pues yo no podía. Y se compraban cualquier cosa que estuviera de moda o a la venta en Estados Unidos, se la traían a México. Porque obviamente de otra manera en México no podías comprar las cosas que estaban de moda, ¿verdad? O sea, había un delay muy fuerte en aquel entonces entre las cosas que salían en Estados Unidos y las cosas que llegaban a México. Pero si tú vivías en la frontera, o pues como yo que vivíamos en el norte de México, pues era posible manejar, comprar, si de shopping, súper común al día de hoy también, y te traías cosas para acá. Entonces, mi primo era siempre como que el indicador de qué es lo que era cool, ¿verdad? Él fue el primero en tener el Nintendo, fue el primero en tener el Walkman, el Discman, cosas así, el Game Boy. Entonces, cada que él regresaba de Estados Unidos, yo estaba de que, ¿qué trajiste? ¿Qué trajiste? Porque, pues, obviamente no había internet, no había anuncios en la televisión, o sea, yo no sabía la tecnología dónde estaba. Entonces, para mí, mi único indicador de qué estaba sucediendo, pues, era cuando él traía cosas ahí y me las enseñaba y me dejaba jugar con ellas y todo. Entonces, ahí fue, él era como que mi medio de comunicación especializado para ese tipo de cosas. Entonces, él de hecho me regaló el Intellivision, mi primo Fabián, cuando él le compraron un Nintendo. Antes de esto, antes de irme a la hora del Nintendo, yo jugué el Atari primero, porque yo les pedí a mis papás un Intellivision, porque yo era lo único que conocía, un Intellivision, yo no conocía otras consolas. Entonces yo creo que en una de esas, que mis papás andaban de buenas y pues traían dinerillo, se fueron a la pulga, que así le decimos a los mercados, así mercaditos de Fayuca, que es mercancía del mercado gris, digamos, gente que se va a Estados Unidos, compra un montón de cosas, las pasa sin pagar impuestos de importación mayormente y pues te las vende así, digamos, baratonamente. A comparación de centros comerciales que pues ellos sí tienen que pagar derechos de aduana y todo este tipo de cosas, los precios son mucho más elevados. Entonces, para mí los mercados de Fayuca pues eran obviamente mi fuente principal de videojuegos creciendo.
Era muy padre porque tenían de todo, o sea, juegos usados también, podías ir a intercambiar juegos en aquel entonces. Ah, pagabas una fee ahí, ¿verdad? Entonces no tenías que hacer el gastazo siempre estar comprando juegos. Y no tenías que ni siquiera rentarlos. Si los querías tener por más de 2 días o 3 días o los que fuera en Blockbuster o Videotheque, que era uno de los que estaban ahí cerca, pues podías salirte con tu yendo al mercadito, le dabas 10 pesos al señor o lo que fuera en aquel entonces y te pues cambiaba por el juego que tú quisieras jugar. Ahora, entonces mis papás han de ver este mercadito y pidieron el Intellivision y lo que le dieron fue un Atari 2600, que en retrospectiva no me quejo. Es una consola que sí, técnicamente era inferior al Intellivision, y yo lo noté. O sea, como les digo, en aquel entonces sí, mi imaginación llenaba los gaps ahí, pero cuando yo me trajeron el Atari y puse los juegos, dije, ay, pues se ven más gachos que el Intellivision. Pero eso no me detuvo a jugarlo incansablemente, porque a pesar de que te digo, todo está más rudimentario, el control tiene más un botón, y el del Intellivision tiene como 18, o sea, parece un teléfono, una calculadora. Pero sin embargo, con el Atari yo podía jugar con mis hermanas, tenía un chorro de juegos, o sea, me trajeron una caja llena de juegos así sueltos. Rara vez yo tenía acceso a cajas, ¿verdad? De videojuegos en aquel entonces, sobre todo, te digo, porque se los llevaban, yo creo, pasados por Fayuca. Pero a mí me encantó. Yo le saqué tanto jugo al Atari 2600. Me encanta que esa consola todavía la tengo allá en mi colección en México. Porque ahorita aquí no estoy viviendo en México, estoy viviendo en Brunei. Por si les da curiosidad. Entonces todo esto es como que la segunda mitad de mi colección. Entonces mi colección, así de allá de aquel entonces, está guardada allá en México. Desafortunadamente no tengo fotos ahorita que enseñarles, pero algún día me organizaré. Algún día tendré todo en un solo lugar. Ese es el sueño, ¿verdad? El sueño dorado. Pero ahí está, guardado seguro, ya todos saben de que eso no se tira, eso no se da ni se regala. O sea, las historias de horror que yo he leído en Reddit y de otros gamers de que pues un día creciendo, ¿verdad? Su mamá ya había dado todo, lo regaló o lo malbarató o lo donó, ¿verdad? Su colección entera de Nintendo y todo. Y así es como creciendo en los flea markets tú andabas con joyas, incluso en los 2000, cuando ya se empezó a dar el boom de los coleccionistas, los mejores deals eran siempre en los flea markets, porque en los flea markets tenías a la mamá o a la tía que estaba vendiendo así un montón de cosas que ni sabía que tenía, especialmente cuando venía a videojuegos, y era donde pues se dieron los mejores deals, o sea, juegos rarísimos se vendieron por peniques, ¿verdad? Porque pues no sabían lo que tenían en las manos. Ahorita ya hoy en día es muy difícil, ¿verdad? Si tienes suerte sí se puede, pero ya es difícil porque ya es tan conocido de que los videojuegos retro tienen valor intrínseco y no solo eso, hay muchos coleccionistas, mucha raza que como yo crecimos con esa industria, marcó nuestra niñez, nuestra juventud y pues tenemos un attachment ahí medio sentimental, entonces nosotros siempre estaremos interesados en este tipo de cosas y siempre cuando hay interés pues eso aumenta el precio. Son cosas que pues con el paso del tiempo se van haciendo raras, o sea, nadie está produciendo cassettes de Atari ni cassettes de Nintendo, de nada, o sea, entonces todo esto con el paso del tiempo se va a seguir haciendo más y más y más raro. Entonces, a menos de que la mentalidad de la gente cambiara, por ejemplo, igual y si raza como yo que les digo, a lo mejor cuando tenga ya 70 años yo o algo así, digo, no, me sabe que ya vende todo eso a la fregada o se va perdiendo o algo y ya no me interesa. Y a las generaciones futuras, pues como a ellos no les tocó tener esto, quizá ellos no tengan el attachment sentimental, lo harán más por curiosidad o por cuestión histórica de que pues hay raza joven de que genuinamente les interesa la historia de los videojuegos, que a ellos no les tocó, pero les toca como quiera, les gusta estudiarlo y explorarlo y todo eso. Um, pero podría ser que dentro de 50 años pues la raza ya ni le interese, ¿verdad? Pero es muy temprano para decir. Lo que sí os puedo decir es que ahorita te puedes meter a coleccionar videojuegos, sí, pero obviamente te va a costar una lana. Y yo diría que uno de los tips sería de que te enfoques en algo en particular. A mí, por ejemplo, me gusta Nintendo, porque históricamente fue la compañía con la que yo crecí. Y son los juegos de que muy específicos, de que tengo memorias. O sea, no sé, aquí tengo el Ninja Turtles, Turtles in Time, el Chrono Trigger. O sea, son juegos de que yo recuerdo el día que lo jugué por primera vez, hasta dónde llegué, con quién lo jugué, qué año era, cuestiones de esas. Pero si tú tienes 20 años ahorita, pues obviamente eso no te tocó. Pero pues no todo es malo, o sea, tienes 20 años, tienes tu vida por delante, imagínate las cosas que te va a tocar ver, o sea, increíble.
Y para ti quizá el GameCube ya es algo retro, que me ha tocado ver que el Wii ya es retro. O sea, no, 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 no. Para mí el Wii no es retro, o sea, el GameCube todavía no es retro. El Nintendo 64 ya lo vamos a... Ok, vamos a ver, ya es retro. Pero el GameCube yo creo que todavía no. Para mí. Para mí. ¿Por qué? Bueno, quizá porque era disco óptico, que es un medio que todavía sigue vigente, aunque bueno, obviamente los cartridges que usa el Nintendo son técnicamente cartridges, pero obviamente la tecnología ahí es de estado sólido, no es nada que ver con estos. Entonces, no. Para mí, en lo personal, retro es de Nintendo 64 para atrás. Pero GameCube obviamente me encanta y tengo algunos juegos. Wii, ahí lo tengo, Wii U. Pero con ellos no tengo el efecto nostalgia. No tengo ese efecto como lo tuve con estas otras consolas. Entonces cuando, como les digo, que expandía mis horizontes cuando yo veía una consola nueva. Por ejemplo, me acuerdo cuando vi el Game Boy por primera vez. Y pues tú ves el Game Boy a día de hoy, o sea, es el original sobre todo. La pantallita chiquitita, blanco y negro, oscura. O sea, nada que ver, pero no había nada como eso antes, no había juegos portátiles. Y los juegos que tenías en el Game Boy eran juegos buenísimos. O sea, tú ves el Mario Land 2, el Zelda, eran juegos del calibre pues de las consolas de casa, o sea, de televisión, pero obviamente en blanco y negro. Aunque bueno, luego ya sacaron pues que el Game Gear y todo esto, pero pues que no pegaron como el Game Boy, porque el Game Boy sí era una consola portátil porque las pilas duraban un chorro. Cosas que con el Atari Lynx y con el Sega Game Gear, o sea, necesitabas un chorro de pilas, se te acababan a cada rato, te salía súper caro. Eran tecnológicamente mejores, pero no eran realmente cosas portátiles. Yo cuando me tocó jugar el Game Gear lo tenía que tener conectado a la pared porque no podía ya estar comprando. Las pilas eran caras. Pero bueno, entonces esos son los puntos por los que yo creo el Game Boy dominó el mercado. Era muy... Y la librería que tenía era de primer nivel. Entonces cuando yo vi el Game Boy me voló la cabeza. O sea, mi primo me lo prestó, lo jugué, o sea, súper padre. Eventualmente, mi papá, de hecho, alguna vez andaba de buen humor, se fue al otro lado y me consiguió el Action Set de Nintendo, que yo creo que es de los días más felices de mi vida. Me trajo el Action Set y que ya incluía pues el juego de Mario Bros, el Duck Hunt y el tapete, que en el World Class Track Meet, creo que se llamaba. No, ese día no lo voy a olvidar, o sea, todo, desde que la caja, que olía, o sea, la emoción de conectarlo, de jugarlo en mi casa por primera vez, la emoción de poder decirle a mis compañeritos, ahí estaban como en tercero de primaria, tengo un Nintendo y ya podía yo prestar cassettes, porque me acuerdo una vez, un amigo en la primaria me prestó el Double Dragon 1, que es mi juego favorito, pero yo no tenía Nintendo, entonces pues me traje el Double Dragon 1 a la casa, pero pues estaba de que pues nomás estaba viéndolo, no lo podía jugar, de que... Cosas así. Entonces ya podía yo, en serio, entrar de lleno a lo que era de, pues, prestar juegos con los amigos y todo. Y le saqué muchísimo jugo. O sea, las consolas a las que más sentimiento y memoria tengo porque, pues, jugué con amigos, con mis hermanas, yo solo. Aprendí inglés mediante juegos de Nintendo. O sea, los juegos de Ninja Gaiden. O sea, me encantaban todas las historias, los cinematics que se aventaban, bien dramáticos. O sea, excelente. Entonces, el Nintendo, yo creo para mí, para muchos va a ser siempre el rey de retro gaming. A mí no me tocó mucho jugar con Sega, no era lo que mis amigos tenían en la escuela. Sí conocía dos que tres, pero generalmente los que tenían Sega también tenían Nintendo. Una vez en la secundaria, un amigo me prestó su Sega Genesis y su Sega CD porque yo le intercambié puntos para calificaciones que me gané en una kermesa. Yo era de puros dieces, mis amigos. Yo era de puros dieces en la secundaria del Mega Nerd. Y hicieron una kermesa ahí en la secundaria en la que entre los premios era de que te daban 5 o 10 puntos que puedes usar con materias. O sea, si tronaste, maestro, ahí están los 10 puntos. Bizarro, ¿no? Bizarro. Yo me gané algunos de esos, pero no los necesitaba porque pues ya tenía 10. O sea, 100 ahí es lo como se llame. Entonces este cuate, Aldo, me acuerdo que se llamaba, me dijo, oye, te presto, porque él era de los riquillos, te presto mi colección completa de Sega Genesis, Sega CD, te la llevas a tu casa, la tienes por semanas, pero por favor te lo cambio por esos puntos que tienes ahí. Oh, pues ahí estás, papá, ándele. Entonces ya ahí ganamos, porque él pasó sus materias acá de una manera extraña y yo pues tuve como 3 semanas, 2, 3 semanas Sega Genesis. Entonces fue cuando yo jugué Sonic y jugué el de Night Trap de Sega CD, o sea, pero
Fíjate que no me gustó tanto, o sea, se sentía tan alienígeno ese tipo de juego, porque yo venía pues de Super Nintendo en aquel entonces. Entonces el Sonic me gustó, pero los demás se me hicieron así medio X, no le llegaron al Super Nintendo a mi gusto. Y también porque pues Super Nintendo tenía juegos increíbles, o sea, ya que se hizo la transición al Super Nintendo, y es que en cada transición, que es algo que no hay estos días yo creo, te volaba la cabeza, particularmente por ejemplo, para mí, de Atari a Nintendo, fue de que no puede ser, o sea, cuando vi Mario Bros. En la televisión, así el 8-bit Mario Bros. 1 de Nintendo, viniendo de Atari, o sea, yo pensé que ya habíamos llegado al apex de la tecnología, que ya jamás iba a poder haber nada mejor que ese juego. Claro que luego tuvimos Mario 2, Mario 3, o sea, y Zelda y todo este tipo de juegos, o sea, increíble. Años después llega Super Mario World en el Super Nintendo. Lo primero que yo vi de Super Mario World fue una revista de Nintendo Power que mi primo se trajo de Estados Unidos, obviamente. Y traía a Mario con la capita y Yoshi. Entonces yo cuando vi eso de que... Y fotografías. Yo creo que fue la primera vez que yo empecé a ver fotografías también porque en Nintendo teníamos lo que era... En México teníamos la revista Club Nintendo de Gus Rodríguez, que a la que yo pues religiosamente me suscribí y ahí tengo muchos números allá en México. Me encantaba porque ya por fin teníamos una fuente de información. Y el canal de televisión, que es... Ay, ¿cómo se llamaba? Hijo, con Gus Rodríguez y su hijo y Maggie Heggie. Hijo, no puedo creer que se me olvidó ahorita el nombre. Pero no me lo perdía, no me lo perdía, o sea, increíble. Fan de Hueso Colorado desde chico. Y era cool, o sea, muchos demás niños eran cool, o sea, incluso los que jugaban sports y los que hacían de todo, todos nos gustaban los videojuegos. Era siempre tema común de conversación. Llega el Super Nintendo, gráficas de 16 bits, otra vez. No tanto como la explosión atómica que fue entre Atari y Nintendo, a mi manera de ver. Eran gráficas mejores, o sea, más coloridas, pero ya eran cosas que habías visto antes. Plataformas, brincos, explosiones, ¿verdad? Todo se veía mejor, se escuchaba mucho mejor, pero el cambio no fue tan radical como de Atari a Nintendo. Ahora, el cambio más radical que yo personalmente he sentido y que no he vuelto a sentir desde aquel entonces fue de Super Nintendo a Nintendo 64. Cuando yo vi Mario 64, es yo creo que la bomba de hidrógeno Tsar junta con tres bombas de plutonio y de Dark Matter, porque no lo podía creer. O sea, una supernova pasó en mi cabeza. Ver a Mario en 3D, ver videojuegos en tercera dimensión, yo no he vuelto a sentir eso otra vez. O sea, ese cambio. Y yo creo que tiene que ver con el hecho de que estabas brincando de 2 a 3 dimensiones. Y pues obviamente no hemos podido cambiar de 3 dimensiones a 4 dimensiones. O sea, ya no se va a poder. Entonces, yo entiendo por qué raza que hoy ve Mario 64 y Ocarina of Time, o sea, gente joven que no le tocó en aquel entonces, y dice, ay, pero se ven todos pixeleados, ay, como que no envejeció bien, no sé qué. Entiendo por qué piensan eso, o sea, y por qué para ellos se les hace como que primitivo y de que no sé qué. Pero hasta cierto punto y sin sentirme así mala onda, o sea, los compadezco. Porque yo creo que ellos nunca van a ver, espero estar equivocado, una transición tan gigantesca, tan profunda y tan dramática como lo fue la transición del 2D al 3D. O sea, a ellos, ahora lo que vemos es que en cada generación las gráficas se van refinando y se van haciendo más realistas, el sonido, los efectos, el gameplay. O sea, obviamente todo se va mejorando, pero no hay... Quizá lo más cercano ha sido el VR, el PlayStation VR para mí, que sí me gusta mucho, lo tengo, lo juego muy esporádicamente, pero cuando hay un juego así bueno, sí hago el esfuerzo de jugarlo. Pero sí, yo sí sentí que hubo una transición, dije, este podría ser el futuro. Estoy como que sí que no, porque obviamente tuvimos el Virtual Boy antes y muchas veces hemos pensado de que Power Glove y la fregada, obviamente eso no fue el futuro para nada, pero ahorita podrías decir, mira, la tecnología está ya a un punto en el que en serio la inmersión en VR sí se siente. Y el miedo y el vértigo, por ejemplo. Yo nunca había sentido vértigo jugando un juego de video hasta que jugué ¿cómo se llama? Bloodlust. Hijo, se me va el nombre otra vez. Que es el que vas en la montaña rusa disparándole cosas, ¿no? O sea,
ese juego es el como que yo tengo en base y que se lo enseño a la gente que juega VR por primera vez. Se lo trato de poner porque yo siento, la primera vez que lo jugué sentí el vértigo de cuando vas arriba y abajo. Entonces yo creo que ese podría ser lo más cercano, digamos, a una transición de fondo y de forma en los videojuegos, como la que no he sentido desde, como les digo, de 2D a 3D. Si a ti te tocó vivir 2D a 3D, enhorabuena, porque en serio creo que somos de un club que los millennials o los jovencitos de ahora no les ha tocado algo como eso. Y aunque ellos ahorita agarren el Mario y el Super Mario World y luego brinquen a Mario 64, no es lo mismo. O sea, disculpe, no es lo mismo, pero es que eso era lo que había. O sea, era, cada vez que cambiabas de generación, te volaba la cabeza. Increíble, increíble. Claro que después de 64 a GameCube ya empezó este trend que, como les digo, que fue ya más de refinamiento de gráficas. Se veían, los polígonos se veían mejor, el sonido, tenías juegos pues más quizás sofisticados. O sea, los juegos de hoy en día pues son casi películas, ¿verdad? Muchos de ellos, y los budgets como el de Red Dead Redemption, o sea, cosas así que son película con historia, con serie de televisión pegadas en un videojuego, o sea, son obras de arte, ¿verdad? Pero si lo comparas con otros GTAs históricamente, pues es una progresión que te esperas, una progresión lógica, que no nos vuela la cabeza a cierto nivel, pero no de fondo y de forma. Y no sé si estoy pudiendo explicarlo. Yo creo que si a ti te tocó vivir, entiendes de qué estoy hablando y entiendes de por qué digo que compadezco un poco a los nuevos jugadores, los jóvenes, de que no les tocó eso, porque no ha pasado otra vez. Y no sé cuándo vaya a volver a pasar. Digo, con VR, como que es lo más cercano. Pero de entre PlayStation 1 al 2, al 3, al 4 y sus contrapartes, hemos visto un refinamiento lineal, pero no ha habido una explosión atómica supernova. Para mí, en mi mente y en mi corazón como videojugador, este, como sucedió del Atari al Nintendo y especialmente del Super Nintendo al Nintendo 64. Punto. Ahí la dejo. Sí, señores, obviamente no es por tirarles tierra. A mí me da envidia de que pues la raza joven, pues obviamente ellos pues se espera que vayan a vivir más lejos que yo, ¿verdad? Y van a ver pues más cosas. O sea, imagínense las cosas que si tú tienes hijos, imagínate, tienes un niño chiquito, yo tengo sobrinos chiquitos de 5 años para abajo, y ellos ahorita traen su iPad para arriba y para abajo y para ellos es normal. Y de hecho uno de ellos agarró una revista así, pues normal, y estaba como que tratando de hacerle el swipe a la revista. O sea, me encanta cómo los chiquillos la tecnología la absorben y la asimilan y qué bueno, porque para ellos la tecnología va a ser a la orden del día. O sea, un niño que no sabe tecnología va a ser un niño iletrado. Es como el equivalente a no saber escribir para pues nosotros. Entonces imagínense las cosas que ellos van a ver. Si no nos destruimos como especie, la humanidad no se destruye, o que vengan los alienígenas, o que nos caiga un meteorito, una cosa así, o que la inteligencia artificial nos tome como rehenes y nos mande de regreso ahí a las cavernas o a un mundo post-apocalíptico. La verdad es que qué emoción. Y que imagínate las cosillas que van a ver los niños de hoy cuando tengan mi edad, cuando tengan 60 años, o sea, no, yo tengo 40, wow, no, yo no me puedo imaginar, pero yo espero que sí vaya a haber este tipo de breakthroughs, de cambios de forma y de fondo, como les he venido llamando todo el podcast, a futuro. Realidad virtual, yo creo que va por ahí, inteligencia artificial va por ahí, realidad aumentada va por ahí, puede ser, o sea, que ya no vas a jugar enfrente de una pantalla de cierto tipo, sino que vas a estar ahí. Digamos de Matrix, ¿verdad? O sea, VR yo creo que quiere emular ahí de Matrix, ¿verdad? Probablemente con esta armatoste en tu cabeza y las limitantes que tiene. Obviamente que a final de cuentas la inmersión no es tanto como podría ser, pero imagínate que un día lleguemos al nivel de Neo, de Matrix, que te conectan aquí y estás adentro del mundo y hueles y tocas y sientes ese mundo que no existe. Quién sabe si un día llegaremos a eso, ¿verdad? Estaría bastante aterrador, pero yo digo que eso sí sería ya uno de esos tipos explosiones galácticas de fondo y de forma que estiran los límites de tu mente, como los que se dieron cuando yo era joven y pequeño. Así es, señores. Entonces, ¿por qué colecciono videojuegos retro y por qué gasto lana y por qué me gusta tenerlos ahí en exhibición? Porque me recuerdan mi historia, me recuerdan momentos buenos, felices. Yo cuando tengo un mal día deprimidón,
me pongo a ver mi colección y me pone de buen humor. Y aunque me digas, ay, qué triste que cosas materiales te hacen feliz, pues es que no es tanto las cosas, es el sentimiento. Entonces yo creo que no podría yo coleccionar cosas retro si no tuviera la nostalgia con ellas. Entonces yo me trato de enfocar a coleccionar cosas que a mí me tocaron, que tengo memorias directas. Por eso yo no colecciono tanto de Sega. Tengo algunos juegos de Sega, pero no tengo ese atache emocional. Prefiero cosas de Nintendo, incluso que no son juegos. O sea, no sé qué tanto puedan ver ahí, pero yo tengo de que botes de basura vintage. Tengo pues el cartucho ese amarillo de Zelda, que es sin lugar a dudas mi posesión más cara, rara y que me da pues más como que orgullo como coleccionista porque hay muy poquitos en el mercado y no solo eso, la copia que yo tengo está en excelentes condiciones, o sea, muchísima suerte que yo tuve, pero también me tomó años y una la nota conseguirlo. Entonces, búsquenle para que vean en internet, en YouTube, la raza que lo ha enseñado. De hecho, ayer vi a un pelado, un cuate francés, que él tiene uno de esos y él hizo un video sobre la historia y ese cartucho y todo y lo enseña y lo abre y todo. El de él le falta la etiqueta de atrás y está sucio por dentro y no jala creo que el board, si le entendí bien. Y de hecho él puso un corte de mi video que yo hice de Zentec en su video. Me hizo la referencia y todo, o sea, buena onda el chavo. Pero él dice que el mío está en mejores condiciones y pues honestamente sí, entonces, pero él pagó mucho menos de lo que yo pagué, entonces, pues es justo. Pero sí, o sea, definitivamente a mí me gusta conservar eso. Si tengo dinero para guardar en el banco, pues mejor compro una de estas cosas y no lo hago en serio por inversión. Yo creo que no es una de las razones adecuadas porque hay mejores cosas. Si lo haces por dinero, hay yo creo mejores, más efectivas cosas en que poner tu dinero. Pero yo lo hago por amor al arte, por mi hobby, mi pasatiempo. Y así las cosas, señores. Así las cosas aquí con Cherry, mi gatita. Si estás en YouTube aquí. Esta gatita me la encontré al lado de la calle, ¿verdad, pequeña? Y creo que ya es parte de la familia. Tengo 3 gatos ahorita, incluido con ella. Así es, señores. Entonces, videojuegos y gatos son básicamente lo que más me gusta en este mundo. Así es. Un día haré un podcast sobre gatos. Entonces, gracias por escuchar. No tenía un script, como obviamente lo notaron. Estos podcasts creo que sean más amenos, de este tipo, más natural, que vengan ahí del corazón. Me gusta mucho hablar de esto. Tengo más cosas que contar. O sea, cómo lo hice para conseguir una de las cosas que tengo ahí. Tapetes, dónde las busco, o sea, tips, cuánto le dedico, o sea, cuánto le invierto y qué sigue, o sea, qué cosas me faltan también, porque hay algunas cosillas que todavía ando buscando, siempre ando buscando yo, cosillas ahí para mi colección. Entonces, así las cosas, señores. Ustedes que coleccionan juegos, les interesa, se les hace tonto, ¿verdad? ¿Cuál es su pieza de colección más, su pieza de colección favorita, que están más orgullosos de tener o con las que se identifican? Díganmelo ahí, suscríbete, comparte, comenta, sígueme en mi social media. Tengo 2 podcasts a la semana. Este canal se va a poner bastante más interesante este año. Hay una noticia grande que viene que todavía no les puedo decir, pero voy a tener mucho material que cubrir dentro y fuera de mi casa. O sea, van a ver, les prometo. Entonces, si me quieren seguir, yo creo que no se van a arrepentir. Y estamos aquí en el siguiente episodio la próxima semana. Este es Carlos para Zentec. Buena suerte.